La entrevista. Bienvenidos a su entrevista Quehacer Legislativo. En esta oportunidad nos acompaña la diputada por el departamento de Morazán, Julieta Amaya. Bienvenida, diputada. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo le ha ido? Muy bien, aquí lista ya para la entrevista. Qué bueno, un gusto que nos acompañe esta noche y un gusto a ustedes que sintonizan su espacio Frente Informativo los lunes a las 8 de la noche. Diputada, vamos a entrar en materia porque el tiempo que tenemos hay que aprovecharlo y tenerla a usted aquí es un verdadero placer. Así que comencemos hablando de lo que ha pasado últimamente. El 8 de marzo se conmemoró el Día Internacional de la Mujer. Se hicieron diferentes actividades. Vimos acá en San Salvador una marcha organizada por las diferentes asociaciones feministas, asociaciones de mujeres, y pues también sabemos que usted anduvo en otras actividades en el oriente del país. Así que cuéntenos, diputada, por qué es importante también diferenciar que el día del 8 de marzo no se celebra, sino se conmemora. Así que podemos arrancar desde por ahí. Muy bien, excelente, sí. Efectivamente, ¿verdad? Lo que tú dijiste no se celebra, no se festeja, tampoco es de que nos van a felicitar, sino que se conmemora esa fecha. ¿Y por qué? Bueno, es recordando, ¿verdad?, tantas mujeres que han luchado porque antes nosotros ni siquiera como mujeres podíamos votar. Y también según la historia, ni siquiera nosotros podíamos estudiar en la universidad. Y si podíamos, era nada más para partera, ¿te imaginas? O monja. También nosotros no podíamos ser testigos en un juicio. Entonces muchas mujeres, ¿verdad?, fueron luchando y luchando para tener muchos beneficios, muchos derechos que actualmente nosotras tenemos, y nosotras pues como mujeres estamos eternamente agradecidas por esas mujeres que lucharon en aquellos años que era tan difícil, te imaginas, luchar en una dictadura con tanta gente que no sabía nada acerca de la teoría de género. O sea, era bien duro, era bien difícil. Entonces esa fecha es justamente para recordar esas luchas que se hicieron. Y también algo muy importante, hay muchas mujeres organizadas, ¿verdad?, que ese día marchan en las calles, se toman las calles, también para hacerle ver a la sociedad todo lo que estamos viviendo actualmente en materia de las mujeres. Hablábamos de la marcha que vimos aquí en San Salvador, pero también en el departamento de Morazán nos parece que hubieron actividades que se realizaron. ¿Qué nos podría contar acerca de esas actividades que se hicieron? Sí, ¿verdad? El 8 de marzo se hizo una caravana con muchas mujeres, ¿verdad?, que ese día acompañaron, y organizaciones de mujeres que están desde hace mucho tiempo luchando por nuestros derechos. Luego en la plaza de Gotera se hizo pues una tarde cultural y ya en la noche se culminó con una vigilia. Ah, muy bonito las actividades que hicieron. Sí, muy bonito. Casi siempre se hace allá porque hay muchas organizaciones de mujeres y que ellas sí están en constante lucha. Y yo eternamente también agradecidas con ellas, ¿verdad? Porque es una lucha que ellas llevan casi todos los días. Porque esto es de luchar todos los días, no solamente un 8 de marzo o las fechas que ya están establecidas, ¿verdad?, en el calendario que hay que luchar, no. La lucha debe de ser siempre y todos los días, porque casos, sabemos de que todos los días hay un montón de cosas que pasan en el país. Que no las digan en las noticias es otra cosa, pero las organizaciones feministas sí se manejan todos esos datos. Es algo bien curioso. Claro, porque están de cerca con las mujeres. Entonces también aprovechar para enviar un cordial saludo a las compañeras mujeres aguerridas del departamento de Morazán y decirles que también desde este espacio, desde el grupo parlamentario del FMLN, pues con estas mujeres aguerridas de Morazán que tenemos acá, también estamos acompañándoles en su lucha. Un saludo a todas esas organizaciones de mujeres de Morazán. Y bien, como decíamos, hay datos que se manejan en las organizaciones feministas, pero que muy pocas veces son datos públicos ante la población. Entonces, de esos datos que se manejan en la situación actual de El Salvador, los derechos de las mujeres, la situación actual de las mujeres, ¿usted cree que en los últimos años ha venido teniendo avances o retrocesos? Bueno, es un tema bastante complicado y también yo siempre digo de que
están pasando pues muchas cosas que uno las siente. Yo recuerdo que hace unos años atrás nosotros teníamos la sede, bueno, aún están las sedes de Ciudad Mujer, pero este año, no sé si este o el pasado, nosotros lo que veíamos eran los servicios que antes se daban, actualmente ahora no están. Yo recuerdo muy bien cuando fui concejal de la alcaldía de Cacaopera y también tenía a cargo la unidad de la mujer, el apoyo que nos dio Ciudad Mujer. En cuanto a los talleres vocacionales, nosotros llevamos a un montón de cantones y caseríos estos talleres, que nosotros ahí estábamos trabajando en el empoderamiento económico de las mujeres. También se daban consultas, nosotros coordinábamos con algunas mujeres de la comunidad y las llevábamos a Ciudad Mujer, porque imagínate, una consulta ginecológica en lo privado es bastante caro. Entonces, ese apoyo lo teníamos constante. También las de territorio de Ciudad Mujer nos acompañaban y se daban charlas de ABC de género, entonces empoderamiento económico, entre otros temas tan importantes. Ahora actualmente nosotros vemos de que eso no está. ¿Qué es lo que hace poco se escuchó? Muchas mujeres despedidas de Ciudad Mujer injustificadamente, solamente porque quizás le cayó mal a la nueva jefa o a saber, las despidieron. Y muchas de ellas lucharon para ver si las reintegraban a su trabajo. Eso no ha pasado, siguen desempleadas. Eso es algo injusto. Una institución que ha sido creada para garantizarme a mí los derechos y que le haga esto a las compañeras que están trabajando ahí, es bien injusto. Y ahora pues nosotros hemos visto de que el presupuesto de Ciudad Mujer es el más bajo de la historia. Entonces nosotros tenemos bien claro que la prioridad de este gobierno no somos nosotros las mujeres. Y sabes algo, nosotras somos más en la población. Es por eso que deberían de garantizarnos más las políticas a favor de nosotros, de nuestros derechos. Pero eso obviamente no es así. Vemos de que este gobierno tiene prioridades, pero entre las prioridades que ellos tienen no está en este sector tan importante como lo es el sector mujer. Porque actualmente nosotros estamos viendo un montón de cosas que pasan. Por ejemplo, ISDEMU, yo no veo ahora qué es lo que hace, en qué trabaja. Antes sí, ellas iban a la comunidad, coordinaban nosotros como alcaldía y en todas las comunidades, las alcaldías de Morazán. Ahora actualmente no vemos ningún pronunciamiento de tantas cosas de mujeres desaparecidas. Eso no, tampoco lo vemos, y es el ente rector que tiene que pronunciarse y alzar la voz. O sea, es bastante lamentable lo que está pasando en cuanto al tema de la mujer. Pues son todos estos retrocesos entonces en las políticas públicas los que tienen la situación de las mujeres pues aparentemente cada vez más cuesta arriba. Exacto. Porque las mujeres, aparte de cumplir sus roles dentro de la sociedad, tienen también que asumir el rol del cuidado, que pues lastimosamente en El Salvador es un rol que muy pocas veces es compartido, sino se le delega completamente a la mujer y tiene que cumplir sus funciones como ama de casa, como cuidadora de los hijos, y aparte de eso, el tiempo para prepararse profesionalmente, que muchas mujeres en el país pues lastimosamente no lo tienen. Entonces es lamentable pues el estancamiento. Sí, lamentable. Y también comentar algo más, por ejemplo, las unidades de la mujer de las alcaldías tampoco están funcionando, y no es algo de que yo me vengo a inventar acá, ¿verdad? Sino que yo hablo con muchas personas de los diferentes municipios y me comentan, mira, la unidad de la mujer no vemos qué es lo que está haciendo, aparte que tampoco tienen fondos, o sea, tampoco pueden llevar algún taller para alguna comunidad porque tampoco tienen fondos. Entonces, ¿dónde está tanto lo que dicen los funcionarios que le apuestan al tema de la mujer? Cuando vemos todas estas cosas que están pasando. Y vemos que tampoco es una prioridad para ellos ver qué es lo que pueden resolver acerca de la problemática que actualmente está sobrellevando muchas mujeres de nuestro país. Bueno, pues lamentable la situación realmente, pero quizás vamos a ir cambiando un poco el tema, no porque deje de ser importante, porque tiene toda la importancia, toda la relevancia y la va a seguir teniendo, pero también hay que hablar de la situación
de retrocesos, pues los vemos en todas las materias básicamente ahora en el país. Hay retrocesos en materia de salud, en materia de medio ambiente, en materia de derechos del niño, derechos de la mujer. Pues podemos ver todos estos retrocesos, pero también hay una situación bastante complicada, y es que en las últimas sesiones plenarias de la Asamblea Legislativa se han venido haciendo diversos cambios ahí, diversos cambios de timón, maniobras medio extrañas en cuanto al Código Electoral. De hecho, la última y la más reciente modificación que se le hizo fue derogar el artículo 291, inciso A, en el cual se establecía un límite de tiempo para cualquier cambio que se pueda hacer. Entonces, entiendo que quedó derogado en la sesión plenaria anterior. No sé sobre ese tema, usted podría ahondarnos tanto en lo que significa en materia legislativa, legalmente hablando, como en las intenciones políticas reales que esto tiene. Así es, bueno, como lo típico en la Asamblea Legislativa con estos diputados es de que de la nada te sacan un tema y no se discute. Ellos solamente porque se les ocurrió, lo llevamos, si es en una comisión, te enseñan la agenda y la agenda uno la conoce en el momento que se va a sentar a la comisión. Antes uno no sabía absolutamente nada, o sea que uno va nulo. Se agota la agenda y luego ellos dicen, bueno, vamos a hacer modificación de agenda. Y sacan un tema de la nada, de la manga de la camisa. Y se queda uno, ¿y aquí qué pasa? Porque todos sabemos de que los temas deben de ser discutidos en el seno de la comisión. Pero acá últimamente esto no está pasando. Justamente en el pleno. Tampoco a veces nunca sabemos la agenda o se sabe a última hora. Luego de la nada sacan un tema que obviamente sabemos que es algo malintencionado. Luego se va a una, ¿qué? No, ni discusión, digamos, ¿verdad? Porque esto de la nada lo sacan y luego lo aprueban. Y esto que me estabas mencionando tú, que es del 291, este artículo decía de que no se podían hacer modificaciones antes, un año antes. Pero ahora fue derogado. ¿Qué significa? Un día antes de las elecciones pueden hacer cualquier modificación. Y eso es algo grave, porque nosotros no sabemos con qué intención derogaron este artículo y qué es lo que pretenden hacer. El Tribunal Supremo Electoral tiene un calendario. O sea, todos sabemos que el Tribunal Supremo Electoral tiene un calendario electoral, precisamente así se llama. Este calendario electoral marca las fechas que tienen los partidos políticos para hacer las diferentes acciones que tengan que hacer en cuanto a las internas, en cuanto a la inscripción de los candidatos ante el tribunal. Esta modificación, diputada, tendría entonces al tribunal en serios aprietos, en diferentes en problemas bastante graves, pues, porque si cambian en el último momento una de las reglas electorales, el Tribunal Supremo Electoral tendría que adaptar todo lo que ya ha hecho, o cómo se funcionaría en ese caso. Sí, es que en este caso, o sea, es una maniobra terrible, porque como te decía, puede ser un día antes de las elecciones y a los diputados se les ocurre hacer X cosas malintencionadas, entonces ahí tienen que cambiar de un momento para otro. Entonces, para mí es algo bien malintencionado y también preocupante, porque nosotros no sabemos con qué intención lo hacen y qué es lo que pretenden hacer. Puede hacer lo de la reducción de municipios, que están como abriendo el camino para hacer eso, puede hacer. Es un tema que se ha tocado bastante, que incluso el mismísimo presidente de la República puso un tuit y secundado por varios diputados, por varios funcionarios y por otras personas, donde decían que se iba a hacer una reducción a los municipios y también entiendo a la cantidad de diputados. Ajá, también eso se escucha bastante en los funcionarios del actual gobierno. Imagínate, reducción de municipios y ya tienen la DOM, que ni siquiera la DOM puede llevar proyectos a las comunidades, y si lo llevan, ellos eligen dónde. Un ejemplo puede ser, fulano, a candidato, nosotros lo queremos para candidato a diputado, para candidato a alcalde, entonces llevemos el proyecto para ahí, para que él quede bien con la gente, porque a la gente la ven como votantes, como votos. No los ven de la forma de que
Vamos a arreglarle la calle porque es un derecho, porque es su dinero. Es una responsabilidad. Ajá, una responsabilidad, porque imagínate, la gente de las comunidades votan por el concejal y depositan esa confianza, porque antes ellos van a pedirles el voto y a ofrecerle, mire, le voy a arreglar la calle, mire, le voy a poner el agua potable. Y la gente les dice, está bien, le voy a dar mi voto, el de mi familia. Ajá, pero porque usted ha prometido que me va a venir a arreglar la calle. Actualmente, vos ves, nadie de los alcaldes está haciendo nada. Si hablamos de mi municipio, Cacaopera, no hay ningún programa, ningún proyecto y la gente se queja. Entonces ellos lo que hacen es tener lo típico, concentrar el poder, concentrar el dinero en pocos y ellos manipulan esto. Y es algo, ¿verdad?, bastante grave y bastante complicado, porque ese dinero es de todos, es del pueblo. Además que como funcionarios es el pueblo quien nos pone donde estamos. No es que voy a decir yo por mí, yo sola llegué, no. Uno llega por la gente que le da el apoyo, que le da esa confianza. Es por esa razón de que uno se debe al pueblo. Él es el jefe de uno, pero actualmente nosotros vemos que estos funcionarios y el presidente, eso le vale. Lo digo así porque es cierto. Sí, claro. La gente no le interesa, solo le interesa, imagínate, qué beneficio trae darle Bitcoin al país, por ejemplo, imagínate. Esa para mí, y siempre lo voy a decir, es una chiviadera de los fondos públicos. Cuando en realidad nosotros vemos muchas escuelas que no tienen pupitres, o que el techo está malo, no hay medicina en los hospitales, o algunas camillas, porque yo lo he visto en el Hospital Rosales, yo lo he visto, no lo invento. Muchas personas afuera están esperando, ¿y por qué? O los hospitales que dijo que iba a construir. ¿Desde hace cuánto tiempo está aprobado el fondo para la construcción del Hospital Rosales, por ejemplo, y no se ha hecho? Pero sí hay recursos para la chiviadera del Bitcoin. Y lo que yo vi, el único cambio que yo le vi al Hospital Rosales, creo que te has fijado, el color. El color. Es lo único. Porque acá la todo, pintura y la iluminación LED. Ajá, eso, aquí todo se resuelve con eso. Y a ellos les duele que uno diga esto, pero es que es la realidad. Algo que me llamó bastante la atención, ¿sabes qué fue? Alguien publicó un parque. No está, un parquecito, no estaba pintado. Entonces, al siguiente día ya lo publicaron pintado de celestes. Y decía el antes y el después. Esos son los cambios, pintar. Es que aquí todo se resuelve con pintura. Y su LED. Aquí así se resuelve. Y hacen ver que nosotros vivimos en el país de las, ¿qué? De las maravillas. De las maravillas. Y lo hacen ver así internacionalmente, cuando no es así. Nosotros que vivimos acá sabemos la realidad, que muchos no nos creen, pero no nos vamos a cansar de decir. No nos vamos a cansar de decir todo lo que está pasando, porque no es ninguna mentira, es una realidad. Prefieren gastar millones en pagar vallas publicitarias en Nueva York sí. que invertir unos milloncitos en la educación de la niña. Exacto. Es un tema, la verdad, bastante complicado, que pues partiendo del tema de las reformas es delicada. La situación que vive El Salvador realmente es alarmante. Son retrocesos, hemos venido pues viendo retrocesos en todo, pero también hay un punto que se nos está quedando fuera y que se podría decir que la oposición solo critica, que lo que estamos haciendo es criticar, pero también hay propuestas. Un tema que golpea fuertemente a los salvadoreños y las salvadoreñas es el incremento en el costo de la vida. Tenemos un costo de vida altísimo, uno de los más altos costos de toda Latinoamérica, no solo de Centroamérica. Pero el gobierno, al parecer, la bancada CIAN, esas cosas no les tienen mucho cuidado, no importan mucho, ¿no? De repente pues salen ahí declarando cosas, pero al final terminamos en que la realidad, que es la que termina imperando en toda sociedad, la realidad es que el cartón de huevos sigue subiendo,
que los frijoles siguen subiendo, que el maíz sigue subiendo, que las tortillas pasaron de costar 5 por una cora a costar 3, y yo creo que vamos a llegar al momento en el que valgan 2 por una cora, que el pan ha subido exageradamente, que todo lo que los salvadoreños, como nosotros, de clases sociales no acomodadas de este país, consumimos diariamente, pues está por los cielos. Sobre eso, entiendo que el FMLN ha presentado iniciativas que, pues como siempre, nunca pasan a discusión, pero pues sobre el tema del alto costo de la vida, entiendo que hay una propuesta bastante específica del FMLN, que es reducir o eliminarle el IVA a la canasta básica. Sobre esa propuesta, diputada, ¿qué nos podría profundizar para que no se vaya a entender en esta entrevista? Porque, pues sí, hay situaciones risibles, ¿verdad? De las que hemos estado aquí viendo, pero que no se vaya a entender que esto son ganas de criticar, sino que, pues estamos hablándolo con base en la realidad. Claro. Vaya, el alto costo de la canasta básica es algo que viene desde hace meses, ¿verdad? Y que cada vez va en aumento. Y nosotros, de parte del gobierno, de parte de los diputados de la Asamblea Legislativa, de la bancada CIAN, no vemos cuál es la solución para aliviar el bolsillo de los y las salvadoreñas de nuestro país. No vemos absolutamente nada. ¿Qué políticas tienen sobre eso? O algo. O sea, no vemos absolutamente nada. Como lo dije hace unos minutos, este gobierno tiene prioridades. Y entre esas prioridades, obviamente, no está bajar el alto costo de la canasta básica. Imagínate, ya estábamos hablando cuánto valen los huevos, el pan, la harina para hacer el pan bastante cara, los frijoles, o sea, lo básico que todos consumimos. ¿Quién no se come un pan con frijoles en la mañana? Todos estamos preocupados en la mañana o un día antes comprando el pan, los huevos para el desayuno. Y actualmente pues todo está absolutamente caro, no vemos una solución. Aparte tampoco vemos que el gobierno revisa acerca del salario mínimo. Imagínate, debe de ser, por ejemplo, puede ser cada año que se debe de estar haciendo esta revisión como se hace en otros años. ¿Por qué digo esto? El salario mínimo está como en $365 para el sector comercio e industria. En el sector agrícola es incluso más bajo. Entonces, no vemos tampoco una solución, podría ser esta, hacer una revisión del salario mínimo año con año. ¿Por qué? Porque de unos meses para acá, los huevos subieron, el pan subió. ¿Te imaginas de aquí a unos 3-4 meses? Y el salario mínimo es el mismo, no tiene ningún aumento. Y en otros países están haciendo esta revisión año con año. ¿Por qué? Porque todo cambia, los precios cambian. Y no solamente en la comida. Imagínate, alquilas una casa, el alquiler ha subido. Ha subido exageradamente. Ha subido, y no todas las personas tienen su propia casa. Entonces tienen que alquilar. Y a todo esto le subamos la canasta básica, el alquiler, los servicios, los servicios. La luz, si hablamos, que también han subido. Si hablamos sobre eso, que hay tantos temas de los que podemos hablar. Sí, no alcanza este espacio de entrevista. No. Pero volviendo a la propuesta, ¿en qué consiste la propuesta? Para ir cerrando, ¿en qué consiste esa propuesta del FMLN de la eliminación del IVA? ¿A qué productos? ¿A quiénes va a beneficiar esta propuesta? ¿Cuáles son las intenciones del grupo parlamentario con presentar ante la Asamblea Legislativa esta propuesta? Como grupo parlamentario del FMLN, nosotros siempre hemos estado de cerca de la gente, escuchándole a la gente qué es lo que le molesta, qué es lo que le aqueja. Es por esa razón de que junto con organizaciones sociales se presentó una iniciativa de quitar el IVA a la canasta básica y a medicina y a insumos agrícolas, porque también los insumos agrícolas están por el aire. Y el gobierno dio estos insumos agrícolas hasta cuando ya muchas personas ya habían sembrado, otros no sembraron, porque si te vas a comprar al agroservicio estaban muy caros. Entonces esta es una solución que nosotros les estábamos dando a los diputados de la bancada CIAN, pero como siempre, no nos escuchan, nuestras iniciativas no llegan ni siquiera a la comisión para discutirse, mucho menos van a llegar al pleno. Entonces nosotros, pues ahí publicamos y hicimos bulla para que la gente vea las intenciones que nosotros tenemos, porque la intención es bajar el IVA a la canasta básica. Pero si viste,
es algo que no se discutió en la Asamblea Legislativa, lamentable, porque ellos se llenan la boca de que, ay, que el pueblo, que le van a ayudar al pueblo, pero ya cuando nosotros presentamos estas iniciativas, que quienes van a ser beneficiados son todas las familias de nuestro país. Y que habría que mencionar también que no la presentaron solo ustedes, No. que vino gente de 18 organizaciones, de organizaciones del país que están precisamente preocupados por el tema del alto costo de la vida. O sea, no fue algo que Julieta Maya, que cualquier diputado, que Jaime Guevara, que Marlene Funes, que Anabel Belloso, que Dina, que alguien se sacó de la manga. O sea, es un tema que lo trajeron las organizaciones. Así es, no es algo que nosotros, ¿verdad?, iniciamos, sino que las organizaciones sociales también están preocupadas por el alto costo de la canasta básica, que es algo que nos afecta a todos. Porque imagínate, uno trabaja para tener la comida de la familia. Y si vemos de que no hay revisión del salario mínimo ganando lo mismo y todo absolutamente caro, y aún así nosotros presentamos como grupo parlamentario propuestas y estas propuestas no son discutidas. O sea, es algo lamentable lo que nosotros estamos viviendo, pero más sin embargo siempre vamos a seguir presentando propuestas que favorezcan a nuestras familias del país. Diputada, gracias por acompañarnos en esta emisión de la entrevista Acontecer Legislativo. Gracias por darnos todos estos insumos que son importantes que la población los conozca. Y pues unas últimas palabras ya para despedirse de la audiencia que tenemos en el programa Frente Informativo. Bueno, gracias a ti, ¿verdad? Y un saludo a todos los que están pendientes de este programa, y vamos a volver en la siguiente entrevista con temas de interés para la población. Gracias. Gracias a nuestro público del Frente Informativo de la entrevista Acontecer Legislativo por acompañarnos. Para mí fue un gusto poder acompañarles esta noche en este espacio. Se despide de ustedes Jonah Orellana. Volvemos al estudio con Víctor Manuel Sánchez. Hasta la próxima.